al segmento del cafecito con Dios y en este cafecito espiritual iniciamos con esa analogía maravillosa de la realidad a la que nos enfrentamos todos los días. ¿A veces te ha sucedido que quisiéramos haber nacido en tiempos de Jesús? A mí me ha pasado constantemente en donde realmente yo quisiera haberlo visto con mis propios ojos, haber escuchado su voz, tocarlo con mis manos, abrazarlo y sentirlo físicamente, y en mi corazón he sentido ese vacío de decir, si tan solo estuvieras aquí, Señor, si yo te hubiera visto, si te hubiese conocido, si hubiera compartido y con mis propios ojos, si hubiera sido testiga. Pero de pronto me pongo a pensar que Él realmente está vivo y presente a través de los sacramentos. Esos sacramentos que son su cuerpo, su sangre, su voz, lo que nos motiva el Espíritu Santo a sentir su santa presencia. ¿Te ha sucedido que de repente estás frente a Él y sientes que ahí está físicamente, especialmente en la Eucaristía o también en la hora santa, a la hora de estar en adoración y contemplación con Él? Así es. A veces tenemos esa gran necesidad, pero date cuenta que Él realmente perpetuó ese sacramento, valga la redundancia, en los sacramentos. Su vida se hizo presente para que todos nosotros lo tuviéramos accesible en cualquier instante. Se nos olvida de pronto que Él está aquí, que está con nosotros, que Él se ha quedado permanentemente. Y especialmente hoy que estamos de fiesta y celebrando el Corpus, nos debe recordar que ese recorrido en donde se llena de cohetes, de alegría, de incienso, cuando Él está pasando en nuestras calles, para todos los que lo hemos visto y lo entendemos, sabemos que Él va allí recordándonos de manera física que está, pero más aún, Él se entretiene y nos hace el favor de hacernos sentir que nosotros tenemos esa accesibilidad a Él en todo momento, en toda circunstancia y en todo lugar. Inclusive con el solo hecho de cerrar nuestros ojos, imaginarnos que estamos a su lado, pero más aún en la Eucaristía, donde realmente ahí sí que lo podemos tocar. Y es que cuando hablamos de que realmente podemos tocarlo, vamos a agradecerle algo que ha sido como la comidilla de todo el mundo, la famosa pandemia. Realmente nos hemos sentido ofuscados, esa privación de tener el acercamiento en la Santa Eucaristía, esa limitante de tener que estar atados de manos por la cuestión de tener solamente el privilegio para pocos, etc. Sin embargo, yo he analizado una de las cosas que realmente no sé si tú la has notado. Para cuando ya se abrió y pudimos acercarnos al cuerpo y la sangre de Cristo, veníamos ya sufriendo de estar con tener que limitarnos a verlo en una pantalla, a escucharlo en la radio, a imaginarnos qué era de ese hábito de ir a la iglesia, máxime para los que íbamos todos los días o para inclusive los que solamente los domingos, pero el no poderlo tener, al menos a mí me hizo reflexionar y darle el valor correspondiente. Y esta premisa nos invita a creer que realmente Él está allí presente en la Santa Eucaristía. Y cuando hablamos de que ahí realmente lo podemos tocar, ahora aparte de obviamente recibirlo en la boca como tradicionalmente era a través de la hostia sagrada y consagrada, ahora nos han dado el privilegio, a pesar de esa desdicha, de poderlo recibir en nuestras manos. Hoy sí que lo podemos tocar de verdad, porque lo tomamos con la misma y lo llevamos a nuestra boca. Y Él se complace no solamente decirte, aquí estoy contigo, sino que además me voy a volver uno contigo. Porque al entrar en nuestro cuerpo pasa a nuestra sangre y ahí está. Yo no sé si tú sabías, pero en la hostia, aunque sea solo la hostia y no esté remojada en la sangre, que es el vino ya consagrado, igualmente se contempla y se dice que ahí está en cuerpo y sangre. Entonces, cuando tú lo llevas y te unes con Él, imagínate, no solamente la teoría de saber que somos templo del Espíritu Santo o que nuestro cuerpo es templo y sagrario del Espíritu Santo, sino que además de verdad se hace presente, de verdad está Él allí. Y aunque a veces de verdad no podemos estar físicamente en la Eucaristía para algunos, hay oraciones maravillosas como la que se dice a la hora de la comunión para cuando no estamos allí, en donde le clamamos a Dios por ese momento en el que nosotros creemos de verdad que Él está real, verdadera y sustancialmente en cuerpo y sangre allí presente en el cielo y en el altar, para rogarle que se haga presente con nosotros y que aunque sea espiritualmente no nos abandone y no permita que nos alejemos de Él. Así es que con esto y más
Continuemos con Edson con esta reflexión del Cafecito con Dios. Muchísimas gracias, Jessica. Y pues continuamos en este programa, en este segmento de Echando las Redes, un cafecito con Dios, al cual nos lleva a vivir en esa intimidad que necesitamos vivir con nuestro Señor. Así que en este tema que es muy apasionante, hoy que estamos celebrando el Corpus Christi, el cuerpo de Cristo, hoy que en este tema hemos puesto: este es mi cuerpo, esta es mi sangre, para la vida eterna. Para nosotros los cristianos, para nosotros especialmente los católicos de manera específica, este día es sumamente especial porque no solamente nos hace celebrarlo, sino que nos hace que seamos conscientes de la necesidad que nosotros tenemos de Dios. Una necesidad física y una necesidad que nosotros mismos debemos de buscar. Ahora la pregunta que te quiero hacer es: ¿cómo nosotros nos preparamos para la Santa Eucaristía? ¿Cómo nosotros nos preparamos para tener y recibir el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, y para que nosotros podamos hacernos uno con ella? Pues ¿cómo te preparas? ¿Cómo nos preparamos nosotros? ¿Cómo tenemos nosotros esos momentos de intimidad en primer lugar? Y la conciencia de no solamente tener una costumbre de ir los domingos a misa, porque creo que por ahí empezamos y nos han inculcado desde la familia seguramente, y que nosotros lo seguimos repitiendo. Pero no solamente es hacerlo como una costumbre familiar, ir a misa, sino lo más importante es que nosotros estemos conscientes lo que nosotros hacemos en la Eucaristía, lo que nosotros vivimos en la Santa Eucaristía. Eso es lo que nos hace diferentes, y es lo que hoy queremos nosotros enseñarte, mostrarte, para que así también te vuelvas apasionado por el cuerpo y la sangre de Jesús. Porque ese regalo que Él nos dejó, ese momento que el cual Él nos da y nos permite vivir, ese regalo, nosotros tenemos acceso a Él. Pero ¿cómo te preparas? ¿Cómo nos preparamos? En primer lugar, pues algo que tenemos que tener muy claro es que tenemos que estar en cuentas con el Señor, en gracia de Cristo. Tenemos que estar en comunión, es decir, necesitamos estar con el sacramento de la confesión de manera frecuente. No es tener pecado mortal, y esto, mis hermanos, es sumamente importante. Es muy especial, porque como dice San Pablo, porque muchas veces comemos nuestra propia condenación. Y aunque son palabras muy fuertes, es una realidad. Es por eso que es necesario, es importante, es de vital importancia que tú y yo tengamos muy claro esto. Que debemos prepararnos, tanto mental como física y espiritualmente, para recibir el cuerpo y la sangre de Cristo en cada Eucaristía. Cada uno de nosotros debemos y tenemos esa necesidad. Porque yo creo que muchos, o tal vez si me atrevo a decir que la gran mayoría de nosotros, el año pasado fue un año muy difícil, cuando no tuvimos acceso a la Santa Eucaristía. Porque teníamos que vivir y presenciar la Eucaristía, los que teníamos la oportunidad en una pantalla de televisión, y que al final de la Eucaristía no podíamos comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Afortunadamente, pues ahora ya tenemos ese acceso, siempre con los cuidados y todo lo que nosotros nos conlleva estar todavía cuidándonos por la pandemia. Sin embargo, hoy por hoy es de suma importancia que podamos tener en cuenta que debemos de estar a cuentas con el Señor. Ahora, ¿qué significa para ti la Santa Eucaristía? ¿Significa para ti solamente una costumbre o un rito de costumbre familiar? ¿O es algo tan permanente como el sacrificio que hizo Jesucristo por ti y por mí para que tuviéramos vida eterna? Por eso, en cada momento de la Santa Eucaristía es muy importante que tú sepas lo que nosotros hacemos, lo que nosotros vivimos, y por eso es tan importante que podamos entender
que debemos de tener un arrepentimiento y penitencia, que ese es el momento lo que se vive en la Santa Eucaristía. Asimismo, profesamos una fe y también nosotros tenemos una confianza en Él y lo expresamos en las peticiones y en el Padre Nuestro. Todo esto en el rito de la Santa Eucaristía, en esos momentos especiales que nosotros vivimos dentro de la Santa Eucaristía. Tenemos la gratitud y la alabanza, el ofrecimiento y la entrega. Y por supuesto el amor fraternal en la vida comunitaria, en el acto de la paz, que ahora pues por el mismo tema de pandemia lo hacemos de manera lejana, pero siempre con el corazón. Y así, por último, nosotros tenemos una apertura y disponibilidad. Y esa apertura y disponibilidad no solamente es por las lecturas y lo que nos dice en la liturgia, sino también lo que nosotros vamos a hacer como fruto de la Santa Eucaristía. Por eso es importante que sepas y que sepamos muy bien y que vivamos muy bien la Santa Eucaristía. Continuamos con este programa. Espero que estemos meditando y reflexionando. Y seguimos con el siguiente segmento. Y así vamos avanzando para que vivamos siempre esta manera de ver la Santa Eucaristía. Este es mi cuerpo y mi sangre para la vida eterna. Dios te bendiga.